Que hoy he puesto a esta enseñanza es un título que he titulado Cuando los hijos se van. Porque ya vamos a ver cómo ahora el hogar de Isaac y Rebeca, aunque la Biblia, tú sabes que la Biblia no pretende darnos una biografía exhaustiva de cada persona. El Espíritu Santo y como fue escrita la Biblia tiene un propósito, y el propósito es podernos llevar hacia Jesucristo, no es el propósito principal. Entonces a veces se corta y dice, ¿y ahora dónde quedó? Porque ya a partir del capítulo 28, como hablábamos la semana pasada, ya no vamos a volver a hablar, por ejemplo, de Rebeca. Tampoco vamos a oír nada de Esaú, no vamos a leer en la historia, quiero decir, más adelante vamos a hablar un poco acerca de Esaú, pero el título que he puesto es Cuando los hijos se van, porque hoy quiero hablar de la importancia de formar bien a nuestros hijos, de la importancia de trabajar en el corazón de nuestros hijos, porque cuando nosotros hacemos realmente de nuestro hogar un lugar de refugio, en primer lugar es para que Dios sea glorificado en ese lugar, en ese hogar. En primer lugar, para que Dios sea glorificado en ese hogar. También para que mi esposo o mi esposa, sea el caso, ¿verdad? El matrimonio, la familia que forma, ¿verdad? El esposo o la esposa, seamos bendecidos en ese hogar, ¿verdad? Porque también el esposo y la esposa participan de ese lugar de refugio. Pero tercero, para que mis hijos crezcan seguros, no solamente crezcan, sino sean formados con un gran propósito. Los hijos que Dios nos da son una gran responsabilidad y debemos dar nuestra vida para que ellos sean formados. Debemos dar nuestra vida para que ellos sean formados. De hecho, ese es el propósito de tener hijos, ¿verdad? Son una bendición, pero nosotros debemos de entender que sí, voy a dar mi vida, gran parte de mi vida, de mis años, de mi temporada como papá o como mamá, debo de dar mi vida. ¿Para qué? Para que ellos sean formados. Es darles alas para que vuelen alto y un día ellos puedan hacer lo mismo con su familia, ¿no? Es darles alas para que ellos vuelen alto, y entre más alas les des, pero lo más importante es en el camino del Señor. Porque de qué sirve, ¿verdad? Y está bien, a lo mejor no hay de qué sirve, pero está bien que ellos terminen una carrera o que ellos tengan un buen oficio, está bien que ellos sean buenos hijos, pero lo más importante es que ellos hayan crecido y entendido el temor al Señor. Eso es lo más importante. Que ellos de alguna manera, y lo quiero decir con mucho cuidado, pero ellos aprendan a tener temor a Dios para no estrellarse tan feo. Porque si no, entonces lo que tú no hayas hecho, pues va a costarles chichones muy fuertes, ¿no? O sea, estrellarse, aprender a la mala. En el caso de Esaú, y vamos a hablar de regresar al ejemplo, a la familia que estamos hablando, de Isaac y Rebeca, algo pasó que ellos se enfocaron más en su hijo preferido que enseñarles realmente el temor a Dios. La realidad es esa. Ahora, encontramos cómo Abraham sí lo hizo con Isaac, porque ya hablamos de Isaac, era un buen hijo, era un hijo que tuvo temor de Dios, y aunque en el propósito de Dios era como el eslabón de esa generación, la de Isaac, tranquilo, él fue un hombre que creció en el temor de Dios, pero algo pasó en ellos como padres que no lograron, y entonces lo que no lograron pues se les fue de las manos, ¿no? En el caso de Esaú, vemos el final de Esaú, ¿no? Se casó con mujeres cananeas, con mujeres egipcias, fastidiando a sus padres, pero al final el que se fastidió fue él. En el caso de Jacob, que es la continuidad de esta historia, o la continuación de esta historia, vamos a ver cómo Jacob tiene que aprender a la mala. Tiene que tener varios
enfrentamientos, chichones en su vida para aprender. Y yo estaba estudiando y yo sé que Dios es soberano, y yo sé que el hubiera jamás existe en la vida, pero yo de repente me imagino y digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera aprendido Jacob desde niño, ¿verdad? En lugar de tener, como decía, una mamá que fue gandalla y a su hijito lo hizo igual, si lo hubiera formado en el camino de Dios. A lo mejor Jacob se hubiera ahorrado muchos chichones, muchos golpes. Porque acuérdate que en la vida cristiana hay dos maneras de aprender: por la buena o por la mala. Entonces, Dios tiene que trabajar con el que hay una promesa, hay un propósito, hay un llamado, y este se llama Jacob. Entonces, en primer lugar, Dios tiene que apartar a Jacob de su familia. Eso es lo primero que sucede, ¿verdad? Y lo veíamos la semana pasada. Tiene que apartarlo de mamá gallina, de mamá controladora, de mamá que lo está manipulando, de mamá que ha dado una mala enseñanza de cómo obtener las cosas, Rebeca, y lo tiene que apartar de esa madre y de ser hijo de mami, ¿verdad? Y de tener todo en la vida. Porque recordemos que Isaac era un hombre muy rico, era en nuestros tiempos un hombre, yo creo que era rico o tal vez millonario, porque así lo leíamos, lo veíamos, ¿no? Que fue enriquecido en gran manera. Entonces era muy rico. Entonces yo creo que Jacob tenía todo en la vida, pero cuando hace falta lo más importante, y es carácter, madurez, y eso es nuestra responsabilidad como padres. Y yo sé que como padres siempre, todos los padres, y yo te lo digo en mi caso, y yo he leído otras biografías, y a lo mejor tú estás en la misma situación, pero siempre como padres tendremos la sensación de que nos faltó. Pero no te preocupes, porque al final Dios va a seguir trabajando en ellos. Pero procura llevar a tus hijos al temor de Dios, para que ya ese trabajo sea pues más leve para ellos, sea más tranquilo para ellos, ¿no? Y no sean tan lastimados, azotados, golpeados, en estrellarse. Y entonces Dios tiene que sacar a Jacob, y como no había madurado, porque pues no maduró ahí en casa de papá y de mamá, y ya lo mencioné, entonces lo tiene que sacar. Y a veces así pasa. A veces Dios nos tiene que sacar a casa de mami, ¿verdad? O tiene que sacarnos del nido para afrontar nuestros propios problemas. ¿Y cuántos que están aquí? A lo mejor no levantes la mano, pero fue el caso, así, pastor. A mí me pasó, tuve que aprender cuando salí de casa a aprender a los verdaderos, lo que es la vida, ¿no? Los golpes de la vida, la realidad de la vida. Mantener una familia, la responsabilidad del trabajo, el tener que enfrentar lo que la vida es realmente, ¿no? Y entonces está bien, es parte de la madurez, es parte del crecimiento, porque a veces tenemos hijos jóvenes que no queremos, ay pobrecito, no, aviéntalo, ¿no? Como las águilas avientan a sus polluelos para que vuelen, para que aprendan. Está bien. Es parte de la vida, ¿no? Ay, mi hijito, pobrecito, ¿qué le va a pasar? No se va a morir, ¿no? Tú no te moriste, tu hijo tampoco se va a morir, ¿no? Entonces, pero hay que formarlos. Entonces, en esta gran introducción, bueno, lo tenía en mi corazón, y yo quiero que entonces, capítulo 28, dice que entonces, ya vimos cómo entonces Isaac lo bendice, pero a partir del versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, versículo 10, Génesis 28, 10. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de esa escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti
y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, sigue Dios hablando, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿no? Y si te quieres memorizar un versículo de la Escritura o subrayar tu Biblia, esta es una promesa interesante, ¿verdad? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hasta ahí. Entonces vamos a ver varios puntos muy interesantes. Entonces ya la historia nos lleva con uno de los hijos que se van, ¿verdad? Esaú ya queda ahí. Ahora se va a enfocar la palabra en Jacob. Y lo primero que vemos es cómo Jacob sale de Berseba hacia Harán, y literalmente, o por lo que veo en la Biblia, sale sin nada. O sea, no se lleva nada. Ahora, el recorrido que él tiene que hacer desde Berseba hasta Harán, donde está Labán, su tío, más o menos la distancia son como unos 800 kilómetros. Es lejos, ¿no? O sea, 800 kilómetros, no sé, de aquí a ¿qué serán 800 kilómetros? ¿A dónde? A Monterrey. O sea, a Monterrey. Ahora, el camino que tenía que cruzar era desierto, eran montañas, ¿no? O sea, no era fácil para Jacob ese camino. Y acuérdate que no había avión, no había carros, o sea, ahora, no nos dice la Biblia que llevará algo. Ahora, tan es su situación que no tiene nada, que la manera en que la Biblia lo describe es que su almohada era una piedra. Después de vivir en casa de papi, que yo creo que ahí lo tenía todo. O sea, ¿no te ha tocado alguna vez de campamento donde no llevas mucho y a veces... Ahora imagínate que tu almohada es una piedra. O sea, no hay nada. Ahora sale de su casa sin conocer pues los caminos, porque Jacob, acuérdate que era un hombre de casa, ¿no? Él era más hogareño, no era como su hermano, que él era de casa con S, ¿no? Su hermano era hombre de casa con Z, ¿no? O sea, él cazaba, él seguramente a lo mejor conocía esos caminos, pero ahora Jacob va solo, se encuentra, yo creo que en su mente con temores, tal vez que su hermano lo alcance, ¿no? Tal vez que su hermano le salga al encuentro, lo va a alcanzar, así como tal vez él conocía la historia de Abel y Caín, ¿no? Cómo mató a su hermano. Entonces él, con el temor tal vez de que su hermano lo alcance, su hermano conoce esos parajes, conoce esos lugares, pensando, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué fue así? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? Si Dios era el que había dicho que iba a traer bendición sobre mi vida, ¿no? Tal vez en el peligro del mismo camino, ¿verdad? Animales, todo lo que hay en ese recorrido. Y tal vez te la idea también, ¿por qué no se llevó nada? Porque la pregunta es, si Isaac lo bendijo y él era el heredero de todo, el primogénito tenía la herencia de todo, ¿por qué no se la dio Isaac? No lleva nada. No fue como el caso del pródigo, ¿te acuerdas la parábola de Jesús o la historia de Jesús, ¿no? Donde el hijo le dice: papá, dame la herencia, y se llevó todo y se lo gastó todo. Pero aquí Jacob no lleva nada. Yo pienso que la razón era porque tanto Isaac como Jacob y Rebeca pensaban que iba a ser poco tiempo. Cuando regreses tomas la herencia, que así sucedió realmente, pero no fue poco tiempo. Entonces no lleva nada. Tan es así, como te decía, que su almohada es una piedra, ¿no? Su almohada es una piedra. Y muchas veces va a suceder así en nuestra vida. Porque muchas veces Dios nos va a quitar todo lo que nos sostiene para aprender a depender de Él. Muchas veces Dios quiere quitar lo que hay a nuestro alrededor, lo que nos está distrayendo, para que podamos escucharlo.
Porque no fue en el bullicio de la familia, no fue ahí donde todo estaba bonito, cómodo, donde era el hijo de mami, ¿verdad? Porque tenía todo, sino es en un lugar solo, desierto, con muchos temores. Y yo creo que esa noche, no sé si fue la primera noche, pero esa noche yo pienso que Jacob tenía muchos rollos en su cabeza. Y la Biblia así nos enseña. Oseas 2:14 dice, hablando Dios al pueblo de Israel: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque a veces los mejores lugares donde Dios nos va a hablar es en el desierto. En el sentido de donde estás pasando momentos difíciles, pero también donde ya no hay tanto bullicio. Y entonces Dios tiene que traer a Jacob por un camino para poder hablar a su vida. Y es donde Jacob está ahí, indefenso, ¿no? En primer lugar, entonces Jacob lo pierde todo. Segundo punto, ahora que Jacob está indefenso, sin el apoyo de mamá, sin los recursos de papá o la seguridad de su propia vida, ahí es donde Dios se va a revelar a la vida de Jacob. Y por primera vez le va a hablar de manera personal a Jacob. Jacob nunca había tenido esta experiencia. Sabemos cómo Dios le habló a Abraham en varias ocasiones. Hemos leído cómo Dios le habló a Isaac en varias ocasiones. Pero Jacob no había tenido ese encuentro con Dios. Entonces nunca bastará el que tú como padre hayas tenido un encuentro con Dios, que tú sepas y conozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tus hijos necesitan tener un encuentro con Dios, un encuentro personal, y tú tienes que trabajar para que eso sea tu prioridad en la vida de tus hijos, que tus hijos realmente puedan entender el amor de Dios. Entonces Jacob está ahí en el desierto, en camino hacia este lugar, a donde va a ir, hacia Harán, y entonces es ahí donde Dios se revela a su vida. Y lo que hace, o la manera en que Dios se le revela, es mediante un sueño. Mediante un sueño. Esto es importante, porque él está soñando, y entonces él ve una escalera, ¿no? Dice que una escalera apoyada en la tierra hasta el cielo, y ángeles de Dios que suben y bajan por esa escalera. Y esto es muy relevante, porque Jacob está entendiendo, ¿verdad? O está soñando y está viendo cómo es el mundo espiritual. O sea, a veces nosotros no lo perdemos de vista, porque nuestros ojos naturales estamos tan acostumbrados a lo natural, a lo que ve nuestra vista, pero el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Y entonces hay ángeles, ¿verdad?, que están, ahora sí, que suben y bajan, ¿no? Y que de alguna manera el mundo espiritual es real, así como hay ángeles, hay demonios. El mundo espiritual es real. La Biblia nos lo enseña, y la Biblia nos habla como a veces no lo vemos, no lo percibimos, pero es real. ¿Te acuerdas cuando en una ocasión creo que era Eliseo el que le dice, ¿verdad?, a Dios: Señor, abre los ojos de mi siervo, porque hay un ejército alrededor de ellos queriéndolos matar, ¿no? Y entonces que pueda ver los ejércitos que nos están cuidando. Y cuando Giesi abre sus ojos, o sus ojos espirituales se abren, ve un ejército de ángeles, ¿no?, de gente a caballo que estaba protegiéndolos. Pero eso no lo vemos a veces. Ahora, eso es importante. Entonces Jacob lo primero que ve es eso. Ahora, en la cultura del tiempo de Jacob, y en este tiempo es importante, había una idea del hombre, y de hecho tú recuerdas la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel, que años atrás el hombre había querido construir una gran torre
para poder llegar al cielo, para mostrar su poderío, ser como Dios. Pero la cultura, yo estaba estudiando la cultura Mesopotamia, la cultura Mesopotamia de donde salió Abraham, han encontrado unas especies de, llamémoslas como las pirámides de Teotihuacán o las pirámides de Egipto, que le llaman sigurats con Z, y eran estructuras muy altas, como cuadradas, como las pirámides, pero tenían escaleras en diferentes niveles y pisos, estructuras muy altas, con el propósito y la idea de que a lo más alto, donde estaba ese gran sigurat, ahí estaban sus dioses, ahí habitaban sus dioses. Entonces, cuando Jacob ve esta escalera, porque a lo mejor es interesante verlo algo más, ¿verdad? Pensamos, y a mí de niño me ponían pues una escalera, ¿no? Así como la conocemos. Pero era la idea donde tal vez estas escaleras, porque estos sigurats tenían escaleras y cada vez eran más grandes los escalones mientras ibas más arriba, porque la idea de la cultura Mesopotamia era que hasta arriba ahí solo llegaban los dioses. Entonces esa es la idea donde siempre el hombre ha querido llegar o tener o buscar su Dios. Pero aquí ahora Jacob está en este sueño, está viendo algo muy diferente. Es Dios el que está arriba de la escalera y es Dios el que está hablando a Jacob. ¿Me explico? Y los ángeles que suben y bajan. Nos habla del mundo espiritual, de la comunicación entre el cielo y la tierra, pero también vemos que esto Jesús lo menciona cuando inicia su ministerio, lo que ve o lo que sueña Jacob. En Juan capítulo 1 versículo 51, cuando Jesús va a iniciar su ministerio y que tiene un encuentro con Natanael, ¿no? Que llega Felipe y le dice: creo que hemos encontrado al Mesías. Y Natanael, ¿de dónde puede salir algo bueno? Y entonces se acerca a Natanael y entonces Jesús en esa plática le dice: si os he dicho estas cosas terrenales, no creéis. Porque Natanael se sorprende de que Jesús le dice: yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera, ¿no? Y dice: creo que verdaderamente tú eres el Mesías. Y entonces le dice: ¿cómo creeré si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ese es nuestro Dios. O sea, el hombre, por mucho que quiera lograr, que quiera llegar, jamás va a llegar. Pero el amor y la gracia de Dios es que Dios se ha revelado al hombre. Es que Dios ha puesto ese camino, esa escalera, ese camino en donde más adelante vamos a ver cómo Jesucristo mismo, ¿verdad? Es ese camino al cielo, que Él mismo ha descendido del cielo para mostrarnos el camino. Entonces, lo primero que le va a decir a Jacob, Dios, es la misma promesa que le había dado a su abuelo y que le había dado a su padre Isaac. En el sentido de que en ti, ¿verdad?, en la tierra donde tú estás acostado, a ti y a tu descendencia se las daré. Y su descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderán a todos lados, y en ti serán benditas, ¿verdad? En ti serán benditas tu simiente. Y entonces Dios está hablando la misma promesa. Y esto es importante porque esto nos habla del propósito que Dios está hablando también sobre la vida de Jacob, porque Dios es un Dios de generaciones, hermano. Y por eso es importante que nosotros entendamos el valor de trabajar en el corazón de nuestros hijos. O sea, tú no has sido salvo solo para que te vayas al cielo, sino para que tus generaciones cumplan un propósito. ¿Cuánto dicen amén? Para que tus generaciones puedan ser bendición en esta tierra. El propósito de Dios se cumpla, y a lo mejor solo tú eres un eslabón de ese gran propósito, pero Dios quiere hacer grandes cosas. No es solo yo, porque a veces como padres
Y lo voy a decir, a lo mejor soy muy duro, pero somos egoístas. Y entonces hay padres cristianos que no están formando a sus hijos, traen sus rollos, andan en sus broncas, están separándose, lastiman a los hijos no conocen de Dios. Y sabe, la siguiente generación, sus hijos se olvidan de Dios y se pierde el propósito que Dios tiene para esa familia o para esa descendencia. Dios es un Dios de generaciones. Y lo mismo que le dice a Abraham, es lo mismo que le dice a Isaac, es lo mismo que ahora está diciéndole a Jacob, porque Dios tiene un propósito. Si bien es cierto, el propósito era grandioso, porque ellos eran la línea de donde nacería el Mesías, de la gran nación que Dios iba a formar Israel. Pero no por eso tú y yo debemos de menospreciar el propósito que Dios tiene en nuestras generaciones. Amén. Entonces yo debo de trabajar en mis hijos, en mi familia, en mi descendencia, para que ellos puedan conocer al Señor. Otro punto relevante es que Dios se muestra a Jacob como su Dios protector y omnipresente, porque exactamente toca lo que Jacob tiene. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Porque había dos cosas que Jacob a lo mejor en su corazón tenía. ¿Dónde está el Dios de mi padre? ¿Dónde está el Dios que me contó mi abuelo? ¿Por qué estoy en esta condición? Y Dios siempre va a llegar a tu necesidad y te va a recordar que Él está contigo, que Él es tu ayuda, o Él es tu fuerza, o Él es tu proveedor, o Él es el que te sustenta. Y en este caso a Jacob se le muestra como Dios protector. Yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas, porque nuestro Dios es omnipresente. Entonces Dios va a estar con él. No le dice que no va a tener problemas, le dice: yo voy a estar contigo. Y hay una gran diferencia. Y es lo mismo que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no es no vas a tener problemas. O sea, Él va a estar con nosotros. Y Dios sabe que pasaremos momentos difíciles, pero Dios le dice: yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Ahora, algo relevante de mencionar en esto también, es otro punto importante, es que en ningún momento Dios reprocha a Jacob lo que había hecho. No sé si lo habías pensado, pero era el mejor momento para que Dios le dijera: ¿por qué lo hiciste así? ¿No? Por otro lado, ¿no? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué tuviste que hacerlo así? Y por un lado yo veo el amor de Dios, la gracia de Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Padre amoroso que nos ama a pesar de cualquier cosa. Nuestra paternidad, o como padres humanos, es muy fácil, ¿verdad?, marcar los errores. Te lo dije, ya ves, y ahí estamos, ¿no? Y todos así, pero Dios no es así. Dios no es así. Ahora, la razón también, la segunda razón por la cual yo creo que Dios no tiene que decirle a Jacob: te lo dije o por qué lo hiciste, es porque el pecado es de tal naturaleza que todo el que desobedece tendrá que cosechar esa desobediencia. O sea, lo que el hombre siembre, que dice la Escritura, eso va a cegar. Y el pecado es de tal naturaleza en nosotros que tarde o temprano habrá consecuencias cuando nosotros pecamos. Nunca pensemos que pecamos y no va a pasar nada. Es el peor engaño que el ser humano tiene en su cabeza.
El pecado es de tal naturaleza que toda desobediencia conlleva consecuencias. Entonces, Jacob tenía que aprender, y lo iba a pagar dolorosamente, ¿no? Aprendiendo por la mala. Porque finalmente su pecado, su desobediencia, su mentira, su actitud de querer ser ventajoso, todos estos pecados, entonces va a pagar consecuencias. Y Dios lo sabe. Entonces Dios va camino al lugar donde ahí Dios va a tratar y va a usar las circunstancias para poder trabajar con su carácter. Entonces la Biblia de hecho nos enseña, ¿verdad? En muchos lugares de la Escritura que si nosotros pecamos, ¿no? Entonces tendremos consecuencias. Cuando tú pecas, pues prepárate para la cosecha de esa desobediencia o de ese pecado. Y Jacob lo va a aprender. Y entonces son las cosas que vemos en esta manera en que Dios se le revela a Jacob. Y qué tremendo, porque es el amor de Dios hacia Jacob, pero todo esto tuvo que ser porque sus padres, Isaac y Rebeca, no alcanzaron a formar el carácter de Jacob. Y nosotros como padres tenemos que trabajar como nuestra mayor prioridad de llevar a nuestros hijos a que en primer lugar tengan un encuentro con Jesús y en segundo lugar que puedan caminar en el propósito que Dios tiene para ellos. Esa es mi responsabilidad como padre. Pastor, pero es que usted no conoce a mis hijos. Pastor, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando. Puede ser que yo no lo sepa, pero ese es nuestro trabajo. Y tenemos que orar y tenemos que pedir al Señor para que Dios actúe en su misericordia. Dios actúe en su misericordia hasta el final. Amén. Ahora, Jacob escucha esta tremenda revelación, o bueno, ven este sueño y oye a Dios y ve y todo lo que Dios le está diciendo. Ya vimos cómo Dios le dice el propósito que tiene en su vida, lo va a guardar, lo va a proteger, lo va a ayudar, voy a estar contigo, porque Dios le ama, porque Dios se quiere revelar. Ahora, no es la única vez que Dios le habla a Jacob. Más adelante vamos a ver cómo le vuelve a hablar. Pero Jacob, y con esto vamos a ir aterrizando en el versículo 18, dice que se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, ¿verdad? Betel significa casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando yo leo esta oración o esta negociación, es la palabra, porque Jacob está respondiendo en base a su naturaleza humana que no ha cambiado todavía. O sea, Jacob no conoce a Dios. Jacob no entiende. Es más, lo que Dios ya le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? Te guardaré y estaré contigo donde quiera que vayas. Y Jacob pone esta piedra, rocía aceite sobre ella como un memorial, como un recordatorio, como un pacto que él va a hacer con Dios, pero en su naturaleza humana de negociar, ¿no? O sea, ve en cuántos momentos Jacob está usando la palabra sí me ayudas, sí me guardas, sí me cuidas. O sea, como que negociando con Dios a ver si realmente Dios lo va a hacer
con Él. Ahora, esto no dista mucho, y esa es una enseñanza, Padre, cuando tú y yo venimos a Cristo. Cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús, hay un milagro, porque el día que tú tuviste un encuentro con Jesucristo, tu vida fue transformada. A lo mejor no entendíamos mucho, no sabíamos mucho, pero como haya sido, y recuerda por favor ese momento, algo sucedió dentro de ti. Pero al no conocer a ese Dios que se está revelando en nuestra vida, entonces muchas veces nosotros actuamos en ese pacto con Dios, en decirle: Señor, gracias, pero Dios, si tú me ayudas, entonces yo voy a estar contigo. Señor, si tú me resuelves este problema, entonces yo voy a ir a la iglesia, ¿no? O sea, esa es la naturaleza humana, y es lo que Jacob está haciendo. O sea, Dios le está diciendo: yo voy a estar contigo, yo soy tu Dios, yo soy tu ayuda. Y Jacob se levanta y dice: bueno, Dios, si tú vas conmigo, ¿no? Y ve todo lo que le dice, ¿no? Si tú me guardas, si me das pan para comer, si me das vestido, si me haces regresar con paz a casa, entonces tú serás mi Dios. Y yo digo: Jacob, no has entendido. Pero cuando yo digo Jacob, no has entendido, también yo lo digo para mí. A veces yo no he entendido la gracia de Dios. Porque como cristianos está bien que al principio nosotros veamos a un Dios o miremos a un Dios y pongamos incluso condiciones, nuestras condiciones, ¿no? Señor, ayúdame en esto, por favor. Y mira, si tú me ayudas, yo te prometo que ya voy a dejar el cigarro. Si tú me ayudas, te prometo que ya voy a dejar de ver esas cosas. Señor, ahora sí, si tú me das trabajo, de verdad te prometo que... Y entonces andamos intercambiando con Dios, como que Dios dice: ok, a ver, ofréceme. ¿Cuánto me ofreces? Si tú me das, entonces yo te doy. Si tú me das, te doy. Pero dame, porque no tengo. Ese es un nivel muy básico de entender a Dios, en donde no entendemos que todo lo que recibimos, hermano, todo lo que tenemos es por gracia. Todo es por gracia. No es porque lo merezcamos. Dios nos bendice porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios te da porque te ama. Dios conoce tus carencias. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce tus temores. Dios conoce aún tus quejas a Él. Y aún así, nuestro Padre Celestial nos ama, y todo lo que tenemos y todo lo que nos da no lo hace por lo que tú haces o por lo que tú actúas, sino porque Él lo quiere hacer. Y a eso se le llama gracia. La gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios. Y entre más revelación vayamos teniendo en la gracia de Dios, más libres seremos del pecado y de la condenación. Fíjate qué interesante es esto. Porque la gracia de Dios es mientras tú vas entendiendo la palabra. Cuando tú te metes a estudiar la palabra de Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando vas comprendiendo lo que es la gracia de Dios, llega un punto donde tú dices: Señor, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecerte? O sea, ¿qué puedo negociar contigo si tú todo me lo has dado? Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Te acuerdas el caso del hijo pródigo? No sé, esa es la gracia. Se gastó todo y no lo entendemos. Cuando regresa arrepentido, el padre lo abraza, lo perdona, lo vuelve a vestir, le da su anillo, le da la posición que tenía, porque ese hijo recibe todo por gracia. Ese es el amor de Dios. No es porque te portaste mal, ahora te va a pagar, ahora te va a ir mal, ahora no vas a hacer. Si a veces nosotros tenemos que pagar consecuencias, como te decía, de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, no es porque Dios no nos ama,
sino porque es como leyes que están establecidas, principios que están en la palabra, ¿no? Entonces, si tú desobedeces, pues vas a pagar consecuencias, ¿no? Si tú te avientas de un edificio del tercer piso, entonces no esperes que la gracia de Dios, ¿no?, te sostenga, te detenga y te baje su mano. Son leyes espirituales o son leyes físicas, pero la gracia de Dios está en nuestras vidas. Jacob no lo alcanza a entender porque él está apenas conociendo a Dios. Es su primer encuentro que tiene con el Dios de sus padres. Podríamos decir que es un hombre que está apenas empezando en una temporada, en una etapa donde va a conocer a ese Dios. Ahora, Dios lo cumple, por supuesto. Dios bendice a Jacob, Dios sostiene a Jacob, Dios regresa a Jacob, no por lo que Jacob haya hecho, sino por la gracia que Dios tiene sobre la vida de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, hermano, así es nuestra vida. Si tú vas creciendo en tu vida espiritual, tú vas entendiendo la gracia. Ahora, la gracia de Dios no te hace aprovecharte de ello y hacer lo que quieras. No, no es así. La gracia de Dios, mientras más tú la entiendes, más te humillas y reconoces lo que Él hace en tu vida. No es como, no, yo vivo en la gracia y entonces yo hago de mi vida lo que quiera. Al fin y al cabo, la gracia de Dios me cubre, la gracia de Dios me envuelve. No, no es así. Dice Pablo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tienes que ir creciendo en esa gracia. Entonces, yo adoro al Señor y Él me bendice y Él me da y Él está conmigo. Ahora, Jacob tiene principios buenos, sí, claro. Señor le dice, ¿verdad? Si tú estás conmigo, tú me guardas, tú serás mi Dios, como si Dios fuera a fallar. Y esta piedra le he puesto como señal que será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Pero sabes, al final Jacob, y no nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero al final Jacob, todo lo que promete, pues no sabemos si él fue fiel o no lo fue, y tal vez no lo fue, pero la gracia de Dios estuvo ahí con él. Y la gracia de Dios es en nuestras vidas, hermano. Así que este es el primer encuentro que Dios tiene con Jacob. Al menos tienen que pasar 20 años en casa de su tío Labán para ser forjado en su carácter. 20 años en donde Dios va a usar la casa de Labán para forjar el carácter de Jacob. Pero todo, ¿por qué? Porque los padres no hicieron su tarea correctamente, les faltó. Y yo quiero animarte y retarte para que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde, trabajar en el corazón de nuestros hijos, entender que nuestro Dios es un Dios de generaciones y que es mi responsabilidad llevar a mis hijos a que caminen en el temor del Señor. Si logramos eso, si logramos que ellos tengan temor de Dios, si logramos que ellos maduren en su carácter, dándoles responsabilidades, llevándolos a que crezcan, a que avancen, no tengas miedo, porque eso les da madurez. Pero sí, si los llevamos a eso, entonces tal vez los chichones que se den en la vida serán menos. Pero vemos como en el caso de Jacob, pues va a ser difícil, y lo vamos a seguir viendo la siguiente semana. Va a ser difícil para Jacob, pero todo esto tiene que ser así, porque es un trato para su vida. Quiero invitarte a que esta noche podamos terminar orando. Cierra tus ojos. Y esta historia podemos verla ahora en perspectiva de lo que nosotros como padres debemos hacer.
que nuestros hijos puedan crecer, madurar, tener temor de Dios. Y te garantizo que tendrán menos golpes, menos dolor, menos sufrimiento, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y porque finalmente Dios trabaja con todos, porque así es nuestro Dios. Pero que no sea tan difícil para ellos, porque nosotros como padres no hicimos lo que nos tocaba hacer. No estuvimos ahí, no fuimos lo suficientemente sabios, maduros, responsables, temerosos de Dios para forjar su carácter, para enseñarles valores, para traerlos a la iglesia, para mostrarles con el ejemplo lo que es la vida cristiana, no con palabras, porque ya te lo he dicho muchas veces, si tú no vives lo que predicas, el primero que lo ve son tus hijos. Y entonces ellos se desalientan y no puedes esperar que ellos conozcan a Dios correctamente, porque tú eres el primer modelo de lo que es el amor hacia ellos, el amor a Dios y la presencia de Dios. Señor, estamos aquí esta noche reconociendo y aprendiendo de esta familia, Dios, cómo tú te revelaste a Jacob, cómo aún en el momento más difícil para Jacob, donde ya quedó solo, sin nada, tú llegaste ahí y tuviste un encuentro con él. Y gracias, Señor, porque así tú has sido con nosotros. Tal vez hoy estoy hablando a muchos cristianos o hermanos nuestros que son primera generación de haberte conocido, que un día, Señor, tuvieron un encuentro contigo y, Señor, tú les rescataste. A lo mejor, Dios, estoy hablando a familias, a padres que son segunda generación. No lo sé, Padre, pero Dios, que podamos entender que tú, Dios, quieres revelarte a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y tal vez no veamos las siguientes generaciones, pero Dios, que tú cumplas tu propósito en los que nos has dado. Te pido esta noche que tú bendigas a cada familia. Puedes hoy bendecir a tus hijos, puedes hoy orar por cada uno de ellos, puedes hoy decirle: Dios, tú conoces a mis hijos y menciónalos por nombre. Puedes hoy pedir a Dios que Él bendiga a tus hijos. Y a lo mejor tú no estás casado, a lo mejor tú no tienes hijos, pero es una buena oportunidad para que tú aprendas estos principios y le digas: Señor, el día que llegue esa bendición, quiero estar bien preparado, Dios, para hacer y dar mi vida por formar el corazón de mis hijos. Señor, que podamos nosotros entender que la paternidad, la maternidad es una gran bendición, y Dios, que hagamos lo más para que nuestros hijos crezcan en el temor tuyo, crezcan en valores, en carácter, y a lo mejor lo que les falta, no a lo mejor, seguramente lo que les falta, la vida y las circunstancias tú las permitirás para que ellos aprendan, y a veces, Señor, será por la mala, pero nuestra oración es que sea de las menos, Señor. Pero oramos porque nuestras generaciones sean bendecidas, Padre, y podamos honrarte en todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde.